Que voy a invitarlos a que inclinen su rostro para que podamos orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, querido Padre, porque en esta hora, Señor, tú permites que podamos congregarnos en esta sala virtual, querido Padre, para poder estudiar tu palabra, querido Dios. Rogamos, querido Padre, que al salir de este lugar podamos salir transformados, querido Padre. Podamos salir, Señor, con el conocimiento, Señor, de que es necesario el cada día escudriñar tu palabra y es necesario cada día el buscarte, querido Dios. Quédate con nosotros en esta hora, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, durante estos días ya vimos diferentes historias. Ya pudimos ver la historia del Mar Rojo. Vimos acerca de la serpiente de bronce también. Vimos también la curación de Naamán. Pero en esta hora igual vamos a ver una historia que en lo particular es fascinante. Y les estoy hablando de la historia de David y Goliat. Una historia que pues es muy conocida por todos nosotros. Y bueno, la historia de David y Goliat es pues, como les decía, es una de las más emocionantes que podemos encontrar en la Biblia, porque es una mezcla de tensión, es una mezcla de miedo, de confianza, es una mezcla de valor, de resolución y también de victorias. Y todo eso integrado es un paquete de un gran milagro realizado por Dios por intermedio del hijo menor de Isaí, que fue David. Y el capítulo 17 de Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, relata cómo David derrotó al gigante Goliat, acertando, pues, como ya sabemos, una piedra en su cabeza. Pero antes de que esto llegara a ser realidad, David tomó posiciones y actitudes que hicieron la diferencia y, dieron la posibilidad de la derrota de aquel gigante. Y tal vez ustedes y yo, queridos hermanos, en esta hora estemos luchando con gigantes que nos desafían en los asuntos familiares, en los asuntos financieros, de trabajo, de salud o de alguna otra área. Pero en este estudio que tendremos en esta mañana, aprenderemos cómo David eh, pudo derrotar, pudo así como David, nosotros también podemos eh, derribar nuestros gigantes y vencerlos por medio del poder de nuestro Dios. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, y vamos a tomar un versículo de este capítulo. El primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer solamente el versículo 1.
Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Y bueno, ahorita seguimos viendo más acerca de este capítulo. Fíjense que después de la derrota parcial y la humillación a los israelitas en el capítulo 14 de este mismo libro, los filisteos parecían ansiosos no solo de recuperar su dominio su dominio militar sobre Israel, sino que también querían recuperar su orgullo. Los dos ejércitos se prepararon para el enfrentamiento, acamparon en lados opuestos del valle de Ela, en las laderas de las montañas que descendían del valle, donde corría un arroyo, como lo podemos ver en, eh, en el versículo 40. Y quizá este, nos preguntemos el por qué ese impasse. O sea, ¿por qué continuó por tanto tiempo con los dos lados fingiendo una lucha, con muchos gritos y clamores de guerra, pero sin ningún contacto verdadero y sin ninguna baja? Saúl y su ejército realmente no querían luchar, o los filisteos no querían luchar. ¿Cómo era el asunto ahí? Y bueno, los israelitas estaban muy asustados, tenían miedo, estaban debilitados, eh, eran un ejército pues mucho menor. Sus armas este, eran muy inferiores a las de los filisteos. Por otro lado, los filisteos emplearon tanto el acero como el bronce, sus instrumentos de guerra. Tenían carros de batalla, pero estos estaban proyectados para un suelo relativamente nivelado, no para la ladera de las montañas. Y esos vehículos, pues no eran vehículos todoterreno. Y tampoco era fácil para un soldado con una protección tan pesada como la de Goliat luchar con agilidad y facilidad mientras se esforzaba por mantener el equilibrio en en la ladera de una montaña. Y bueno, la verdad es que para los dos ejércitos era mucho más conveniente resolver la batalla con la propuesta hecha por Goliat, que era que pues mandaran un soldado, perdón, para que luchara con. Y bueno, los gigantes, queridos hermanos, representan enemigos más fuertes que nosotros. Los problemas que no podemos resolver solos. Una, una afrenta que genera rebelión y al mismo tiempo nos deja sin acción. Y bueno, con sus casi 3 metros de altura, Goliat pues era realmente un gigante. Después, el rey Saúl, pasando por los soldados del ejército y hasta el pueblo, todos estaban atemorizados. Desde la perspectiva humana, no había nada que pensar. Era imposible el derrotar a Goliat. Y bueno, si contemplamos nuestros problemas con esta misma mirada, nos sentiremos y nos comportaremos exactamente como ese campamento. Nos veremos asustados, nos veremos sin condiciones psicológicas para superar
y para vencer esos problemas. Y bueno, vemos que en todo esto entra David, escuchó las afrentas insolentes de Goliat, escuchó cómo empezó a atacar a Dios, los que ofendían no solo a su pueblo y a su familia, sino que, pues bueno, ofendía primeramente el carácter del Dios verdadero. Y David hizo lo que hizo para gloria de Dios. Se presentó al desafío en el nombre de Dios, el Dios vivo. Se presentó, perdón, en el desafío en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos de Israel, y quería que Goliat y todo el ejército filisteo y toda la tierra supieran que él era el verdadero Dios, que él era el Dios viviente y que era el Dios de Israel. Y bueno, Goliat había ridiculizado al Dios de Israel y blasfemado contra el nombre del Señor. Pero David estaba listo para rectificar esas declaraciones. David consideró ese desafío, no lo consideró tanto como una lucha de espadas, lo consideró más una lucha entre el Dios verdadero y una lucha entre el Dios eh, de Goliat. Y bueno, nosotros podemos ver que de la misma forma en que David, en la que Dios, perdón, utilizó a David, hoy quiere usar a su pueblo a fin de engrandecer su nombre delante de todas las naciones de la tierra. David no tuvo miedo y reaccionó porque sabía que aquel gigante no era nada delante de Dios, mientras las otras personas quedaban solo mirando el tamaño del gigante y pensaban que debían luchar solos. David sabía que Goliat no era mayor que su Dios era mucho más grande que Goliat. Y con seguridad eso hizo David, un victorioso. Y bueno, no hay gigante, queridos hermanos, no hay gigante delante de Dios. Solo Él es el grande que puede existir. Por eso es bueno que nosotros luchemos al lado de Él. Cerca de Él, su gigante es grande, pero cerca de Dios, ese gigante no es nada. Nuestro Dios es mucho más grande. Y bueno, la cuestión en todo esto es la siguiente. ¿Cómo miraba Dios a Goliat? Para el Señor de los ejércitos, el gigante, bueno, pues no era nada más que un instrumento para mostrar su poder y su fidelidad a su pueblo amado. Todo lo que Dios necesitaba era encontrar a alguien capaz de encarar los hechos a su manera. Y encontró a David, un adolescente que transformó su rebelión en fe, de que transformó el miedo en dependencia de Dios e hizo que su deseo de honrar a Dios y su motivación para luchar. Y bueno, ¿quién es Goliat para ustedes? Para el rey Saúl era un enemigo invencible. Para David era nada más que un incircunciso filisteo, un hombre sin la ayuda del Dios verdadero.
y por lo tanto era alguien vulnerable a una simple piedrecita lisa del arroyo. Y bueno, queridos hermanos, ustedes y yo podemos vencer cualquier batalla siempre que ella también sea la batalla de Dios. Nosotros podemos vencer batallas solamente si hacemos que Dios esté en esas batallas con nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que lo que usted quiere y necesite debe de estar de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. El secreto de la victoria, queridos hermanos, está en reconocer el poder infinito de Dios en relación al enemigo. La fe nos lleva a ver la grandeza de Dios y la fragilidad del enemigo. Nuestros enemigos actuales, sean materiales, sean espirituales, tendrán que doblegarse delante de la grandeza de nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, porque de Él, queridos hermanos, es la guerra, y Él mismo nos entregará a los enemigos en nuestras manos. Lo único que queda es de que nosotros podamos hacer de Dios que esté dentro de nuestras batallas. Y solamente así, queridos hermanos, es como podremos vencer cada uno de nuestros gigantes. Así que la invitación en esta hora, queridos hermanos, permitamos que el Señor esté junto a nosotros, que nos acompañe en todo nuestro vivir para poderle hacer frente a todas esas batallas, para poder hacerle frente a todos esos enemigos. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor. Y queremos rogarte, querido Padre, que siempre estés a nuestro lado. Que formes parte, Señor, de cada una de nuestras batallas. Sabemos, querido Padre, que solos cualquier cosa se nos puede hacer grande. Pero también, Señor, sabemos que acompañados de ti, nada es más grande que tú, querido Padre. Así que queda con nosotros, querido Dios, en esta mañana. Queda con nosotros en lo que resta de esta semana, querido Padre. Y ayúdanos a hacerle frente a todos esos problemas, Señor. A todos esos gigantes de nuestra vida que nos están haciendo daño, querido Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente en esta sala, Señor. Que puedan estar llenos de bendiciones en el transcurso de este día, Señor, y también en el transcurso de esta semana. Te los pongo en tus benditas manos, Señor, y te pedimos todo, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo nuestro Salvador. Amén.